capítulo 2. Hoy vamos a estar leyendo del 4. La historia abarca el versículo 1 al 10, pero hoy vamos a estar leyendo del 4 al 8. Dice así la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 2, 4 en adelante. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Jehová empobrece, y él enriquece. Amén. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Como siempre, gracias por el honor, el privilegio que me das. Habla nuestras vidas, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. La semana pasada comenzamos el tema Un cántico de gratitud. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de este versículo. Y para hacer un recuento, así un resumen de lo que hablamos la semana pasada, hablamos sobre el primer principio, porque por las gloriosas perfecciones de la grandeza de Dios. Y esto es lo que nos dice el versículo 1 al 3. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en su salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todos saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Entonces, el primer principio que consideramos fue que por las gloriosas perfecciones de la grandeza de Dios, como nos menciona este versículo, Ana se regocija en Dios por la gran obra que Él hizo en ella de concederle un hijo. Por lo tanto, estuvimos considerando, como nos dice este versículo, ella en su corazón se regocija en Dios. Su poder viene de Dios. Su boca, dice, se ensanchó, se estiró, se profesó muchas gratitudes al Señor por todas sus bendiciones. Dice que no hay santo como Dios, no hay ninguno fuera de Él. Dios es único, es un refugio seguro. Dice, y le habla a los soberbios, a los altivos, que paren de altanerar, paren de andar de soberbios, que se humillen delante de Dios. Porque el arrogante tiene que cesar, porque menciona que Dios es el Dios de todos, sabe, de todo lo sabe. Y dice también que Él juzga, Él pesa las acciones de los hombres. Y queremos quedar bien con Dios y no ser faltos cuando Dios nos ponga en esa balanza. Por eso es muy importante lo que en este cántico nos quiere transmitir el Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que consideramos la semana pasada. Hoy, el segundo principio que quiero presentar aquí es que por la sabiduría, soberanía y providencia de Dios, o sea, Ana hace este cántico de gratitud por la sabiduría, la soberanía y la providencia de Dios. Ahora, el versículo 4 comienza mencionando: los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Mire qué interesante aquí. Vemos que por la sabiduría, la soberanía y la providencia divina, miramos aquí que los fuertes malvados serán abatidos. Es lo que da a entender el versículo. Los arcos de los fuertes serán quebrados. En el antiguo Oriente o en el tiempo bíblico, en este tiempo, pues una persona con la espada y el arco estaba bien armada. Aunque hacía más daño el arco con sus flechas que una espada. Porque la espada solamente era un peligro a cercanía,
pero el arco desde lejos podía quitar la vida a una persona. Por eso el que tenía un buen arco y con sus buenas flechas, pues era un guerrero que causaba mucho daño. Y a veces estos guerreros, estos hombres, se sentían orgullosos por tener esos arcos que les daban poder para humillar, para destruir. Pero menciona que cuando hay maldad, cuando no se busca a Dios, cuando se aleja de Dios, estos fuertes malvados, esos arcos serán quebrados. Esos fuertes malvados serán debilitados. Dios les quitará esa fuerza en la que se enorgullecen, enaltecen. Y mire qué interesante que por la sabiduría y la soberanía de Dios, a lo contrario, los débiles que eran humillados, los débiles que confían en Dios, serán fortalecidos. Amén. Porque se alaba al fuerte con sus arcos, con su arma, con su poderío. Se menosprecia y se humilla al débil, aquel que no puede tener un arco por su economía o por su estatus, ¿verdad? Pero aquí en Dios cambian las cosas. El malvado es derrotado. En cambio el débil, el sencillo, el humilde, que confía en Dios, Dios le da poder. Dice, lo ciñe de poder. O sea, lo aprieta bien. Ceñir es como agarrar un cinto y apretar bien ese traje, esa túnica. Asimismo, el poder de Dios es para los que confían en Él. Por eso no importa su estatus. Si usted confía en Dios, Dios nos ciñe de poder. Para enfrentar la tentación, para enfrentar las pruebas, para enfrentar cualquier situación que se presente. Y gracias a la sabiduría, a la providencia y a la soberanía de Dios, tenemos eso. Amén. Versículo 5 nos dice lo siguiente: los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Miren, aquí vemos otra cosa por la sabiduría, la soberanía y la providencia de Dios. Miramos varias cosas. Primero, los ricos pueden y llegan a empobrecerse. Dice el versículo que los saciados ahora se alquilarán por pan. ¿Un rico tiene necesidad de pan? ¿Un rico tiene necesidad de comida? No, porque tiene lo suficiente para abastecer su casa de comida en abundancia. Pero aquí, cuando los ricos no confían en Dios, se ponen enemigos de Dios, ese pan les será quitado. Ahora, antes ellos contrataban al hambriento y les daban pan. Ahora es al revés. Ahora ellos, por el castigo divino, tienen que trabajar por un pedazo de pan. Es lo que dice la palabra. Los saciados se alquilaron por pan. Antes estaban saciados, ahora están hambrientos y tienen que trabajar para ganarse el pan cotidiano. Y todo por ponerse en rebeldía contra Dios. Y así sucede con todo soberbio rico que se levanta contra Dios. Va a ser humillado, va a ser empobrecido. Pero miren qué diferencia los pobres, los que antes tenían hambre, los que estaban escasos, los hambrientos, dice, dejaron de tener hambre, porque los pobres ahora se enriquecen. ¿Cómo sucede esto? Cuando confían en Dios. Amén. Pero la diferencia, un rico que no confía en Dios no le va a ir bien, aunque tenga mucha riqueza. Un pobre que confía en Dios, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a fortalecer y le va a suplir sus necesidades cotidianas. Mencionaba, siempre lo he dicho y lo he mencionado a algunos de ustedes, la diferencia entre un rico y un pobre, o una persona que tiene una economía bastante alta a comparación de otros,
Es como si, pero uno tiene misericordia de Dios, por eso tiene lo que tiene. El otro tiene la bendición de Dios, que es muy diferente. Yo no quiero tener dinero, posiciones por misericordia de Dios. Yo quiero tenerlo por la bendición de Dios, porque es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ello. Amén. Un rico, una persona rica no le rinde su dinero. A un pobre lo poquito que tenga, pero confía en Dios, le va a rendir, porque Dios lo multiplica. Por eso los pobres que confían en Dios se van a enriquecer. Y no solamente eso, sino que también menciona que la estéril, la que no podía tener hijos, ahora está llena de bendiciones. Amén. ¿Cuántos hijos? 7 hijos. Pensaba al principio que era Ana, pero no. Ana nomás tuvo 6. Incluyendo a Samuel. O sea, le entregó a Samuel y Dios le dio hijos. 3 hijos y creo 2 hijas más. 3 hijos más y 2 hijas, algo así. Le dio. Ella tuvo 6. Pero de entender en la perfección de Dios, aquella estéril que confía en Dios, Dios le va a dar la bendición de ser madre. Lo hemos visto, lo hemos visto. Gente, hermanas que no han podido hijos, no han podido tener hijos, han confiado en Dios, se ha clamado a Dios y Dios les concede un hijo. Me acuerdo de una historia allá en Washington. Se convirtió este hermano, pues se convirtió, se casó de nuevo, pero bueno, ya se había casado de nuevo antes de ser cristiano. Se convierte a la esposa y llegan a la iglesia allá en Washington State, en Wapato. Y ella por varios años no podía tener hijos. Pero llegó un hermano de África, hermano Kamau, así le decía, un hermano Kamau. No me acuerdo, de allá de Kenia, África. Y me acuerdo que cuentan que en ese día ella pasa al altar cuando él estaba predicando. Él predicaba en inglés, le traducían en español. Y que se acerca a ella y le dice, así está la profecía, de aquí a un año, tú abrazarás un hijo. Así le dijo. Imagínense, no es común que uno escuche eso hoy en día, en aquel entonces. Y sí, al año siguiente, esta mujer tuvo su hija. Y ha tenido más después de eso. Porque Dios miró su corazón. Por eso, la estéril que confía en Dios puede llegar a tener hijos. Amén. Pregúntenle a Sara cuando lleguemos al cielo, preguntemos. Miren, a los 90 años. 90 años. Por eso ya hoy en día las hermanas que ya tienen hijos pasadas de la edad, ya les dicen Sara, ¿verdad? Ya cuando pasa de los 40 así, ¿verdad? Pero mire, qué triste. Pero la mujer que no confía en Dios, la bendición se le quita. Y dice que, y la que tiene muchos hijos, la languidece. O sea, los muchos hijos desaparecerán. O sea, aquella que tiene muchos hijos, que se rebeló contra Dios, que no se sometió a Dios, les van a ser quitados sus hijos. Se van a quedar sin hijos. Tremendo, ¿verdad? Y ese es un cántico, pero un cántico que esta mujer trae un mensaje tremendo. Y es lo que hoy en día sucede. Hoy en día, ¿cuántos hijos mueren? ¿Cuántos? Se cree que los ancianos son los que más están en el siguiente, son los más cercanos a morir. Pero hoy en día mueren más jóvenes que gente adulta, que gente anciana, por el pecado, por las drogas, por los vicios, por los accidentes. Pero mire, Dios cambia totalmente lo que el hombre piensa y quiere hacer, como aquí nos lo dice. Los saciados, aquellos que eran saciados ahora tienen hambre, los que tienen hambre ahora tienen abundancia, la que no tenía hijos ahora tiene hijos, y la que tenía muchos hijos ahora ya no los tiene. Por eso, ¿qué tan importante es confiar en Dios? Depender de Dios. Porque yo quiero ser de los bendecidos. Amén. 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 Continuamos, versículo 6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir.
por la sabiduría, soberanía y providencia divina, Él decide quién muere o quién vive. ¿Usted sabía eso? Que Dios es el autor, pero también es el que puede ejecutarla. ¿Cuántos conocen la mitología griega? Yo no creo en la mitología griega, pero me gusta. He leído y he visto programas sobre mitología griega. Los griegos inventaron sus dioses, sus divinidades, que Zeus, que Ares, que Hades, que Mercurio, y los semigatos, los hijos de los dioses como Hércules, Perseo, y todo eso. Es interesante su mentalidad. Y se ve que esos dioses son creación del hombre, porque los dioses pueden morir. Los dioses pueden morir. Y todos pueden morir. Y lo interesante de la mitología griega es que ellos otorgan a personas, el autor, por ejemplo, el que decide quién muere es Hades, el dios que está en el infierno, y es el que recibe. Y cada quien tiene su función, pero ignoran cómo el diablo ha engañado a estas mentes para desviar a la gente y que no creen la verdad. Porque el que tiene el derecho, el que tiene el poder para decidir quién viva o quién muere, el que tiene el derecho, mire, de mandar al infierno, al cielo, es Dios. Porque dice el versículo: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol, que es el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento, que un día podríamos decir, y en griego es el Hades, sería el infierno, y allá arriba, pues nosotros creemos que arriba es el cielo. ¿Cómo? Y luego dejemos la mitología griega, vayámonos a la idolatría mexicana. La idolatría momentánea. Y aparte de una idolatría, pues la idolatría en México, pues se presenta, ¿verdad?, a la Virgen, los santos, y se ven bonitos, pero hay algo que han mezclado lo oculto con lo diabólico, que es el culto a la muerte. Hasta Santa Muerte le llaman, ¿no? Santa no tiene nada. Además, ahora, independientemente ¿qué es la muerte? Porque hay un dilema, hay una discusión. ¿La muerte es un estado o es un espíritu? O sea, un estado, ¿verdad? Cuando la persona deja de vivir, entra en el estado de muerte. Pero otros lo ven como un espíritu que anda buscando las almas, recoger el alma de la persona para llevárselo a donde le corresponde. Y la pintan, yo no sé por qué, toda esquelética, así, fea, con su guadaña o su oso, como lo llaman ustedes. Y en México la han llegado a hacer un culto de adoración. Se encomienda a un espíritu o a un estado, pero aquí es un espíritu porque ahí está Satanás envuelto en ello. Cuando en vez de poder enfocarse y acercarse y buscar al Dios verdadero, que es el que decide quién vive y quién muere, es el que decide quién se va al infierno y quién se va al cielo. Nadie lo decide, solamente Dios. Y mire qué hermoso es ver que nuestro Señor Jesucristo conquistó la muerte y el infierno, y por lo tanto Él dice, ahora yo tengo las llaves del cielo y del infierno. Él tiene las llaves, o sea, Jesucristo. La muerte, aunque sea un espíritu, ya no tiene voluntad propia. Se tiene que someter a Jesucristo, se tiene que someter a Dios. Si es un espíritu, Dios lo creó con ese propósito. Por lo tanto, yo no voy a adorar a ningún ídolo porque no es nada. Yo no voy a adorar mucho menos a la muerte por temor para no morirme. No, yo voy a adorar a aquel que tiene el poder para decidir dónde mi alma se va, o el infierno o el cielo. Como nos dice el Señor Jesucristo, ¿de qué sirve si ganares todo el mundo y perdieres tu alma? ¿O qué recompensa darás tú por tu alma? Dice, ¿a quién se debe temer? Se debe temer no al que mata el cuerpo, se debe temer a aquel que decide
¿Dónde usted yó al infierno o al cielo? A Él se debe de temer, a Dios se debe de temer, a Dios se debe de obedecer, porque al final Él es el que decide. Amén. Amén. Es por su sabiduría, es por su soberanía, es por su providencia que Él decide quién vive y quién muere. Él decide quién se va al infierno y quién se va al cielo. No importa cuánto usted pague para sacar a la persona y la quiera mandar al cielo, del purgatorio o del infierno, no se puede. No se puede. Al momento que la persona entra al infierno y entra al cielo, ya no pueden regresarse ni a uno al otro, ni tampoco se pueden regresar para acá. Ese cuento diabólico de que los familiares lo visitaron, que le jalaron las patas, es invento. No. Nadie, así como nosotros no sabemos qué están haciendo allá, bueno, los que están en el cielo sabemos que están alabando y adorando al Señor, y los que están en el infierno están sufriendo, pero no los vemos, no los oímos, ellos tampoco nos ven y nos oyen. Entonces ya no, así como nosotros no decidimos cuándo irnos, ellos no deciden cuándo salirse. Ya están en el infierno, es por la eternidad. Ya están en el cielo, es por la eternidad. Porque así la sabiduría y la soberanía y la providencia de Dios lo ha decidido. Amén. A Él sea la gloria por Él. Amén. Por eso, ¿alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro? No. Yo alzaré mis ojos al que hizo los montes, los cielos y todo. A Jehová, mi Dios, amén, mi Creador, amén, mi Señor. Amén. 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 Versículo 7. Jehová empobrece y Él enriquece. Él abate y enaltece. Mire, por la sabiduría, soberanía y providencia divina, Él, sencillo, no necesita mucha teología, un conocimiento, entendimiento para entender. Él decide quién se enriquece y Él decide quién se empobrece. Por eso, si usted era rico o es pobre, bueno, puede ser por varios factores. Porque se rebeló contra Dios, no tomó en cuenta a Dios, o es mal administrado. ¿Sabía usted eso? Una vez una persona, pastor, ¿por qué yo no tengo dinero? Digo, mire, tengo buen trabajo, yo y mi esposa ganamos muy bien, no nos rinde, y diezmamos. Y somos fieles con nuestros diezmos, miren, bien exacto nuestros diezmos. Si ganamos 1,000, damos 100, y así bien estructurado. Aún hasta centavos. Si le daban $10, daba 10 centavos, o sea, bien cumplido en ello. Entonces le pregunté, vamos a ver otra cosa, porque ¿cómo está su vida espiritual? Pues oramos, buscamos de Dios, tratamos de ser buen cristiano. Entonces, y en su forma de gastar, ay, dice, ahí sí cambian las cosas, y se le cae uno a la esposa, y la esposa se le queda viendo a él. O sea, gente que no es sabia en su forma de controlar su dinero, no va a tener nunca nada. Los que son muy gastones, que gastan más de lo que necesitan. El dinero se acaba pronto, y más en estos tiempos. En estos tiempos usted va al mercado, llena 3, 4 cositas, ¿y cuánto le sale? $200. $200 o más, dependiendo, ¿verdad?, qué va a llevar. Pero mire, aquí el mensaje es, si yo quiero tener riquezas, no solamente materiales, sino también espirituales, debo de confiar en quién, en Dios. Debo someterme a Dios, porque Él va a decidir quién enriquece y quién empobrece. Por eso no se afane en enriquecerse. Mejor busque a Dios, siga buscando a Dios, y Él a su tiempo va a decidir si usted le da más millones de dólares o no. ¿Por qué Dios no permite que muchos otros seamos millonarios? Bueno, imagínense, de por sí algunos se creen. Se va a ir ya con 1 milloncito en el banco.
Algunos nos cuesta para 1 millón. Yo nunca he visto 1 millón y en toda mi vida se lo juntaron. Pero eso no es lo importante, porque la riqueza no es cuánto yo tengo en el banco. La riqueza es saber que tengo a Cristo en mi corazón. Y eso me hace la persona más rica y millonaria del mundo. Amén. Con Cristo estamos bien. Por eso Él decide quién enriquece. Él decide quién empobrece. Y también dice que Él abate y enaltece. Él decide a quién derriba y a quién levanta. Y la Biblia nos dice que Él derriba a quiénes? A los soberbios, a los orgullosos, a los altaneros. A esos los derriba. Pero a los humildes, a los sencillos, Él los que levanta. Amén. Amén. Pero todo va a depender de nuestra relación con Dios. Amén. Versículo 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacer sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Por la sabiduría, la soberanía y providencia de Dios, mi hermano, mi hermana, Él bendice a los pobres. Amén. Él levanta del polvo a los pobres. ¿Saben por qué se usa esa fraseología o ese ejemplo del polvo, esa analogía? Porque los pobres, tan pobres que son, pues nomás andan comiendo polvo, están sucios. A eso se refiere. Aquel que está tan hambriento, tan débil, que se cae mucho, y entonces lo que hace es comiendo polvo de tantas veces que se cae por esa debilidad, por falta de alimento. Pues dice que aquel pobre que confía en Dios, que alza su mirada a Dios, que depende de Dios, ¿Dios qué hace? Dios lo bendice, Dios lo levanta. Y dice, y no solamente eso, sino también dice que lo levanta y del muladar, o sea, de un lugar oscuro, sucio, Él lo levanta, lo exalta al menesteroso, aquel sucio que no tiene esperanza, que es despreciado, pero si confía en Dios, Dios lo levanta. Si alza sus ojos a Dios y pide perdón y se agarra de Dios, Dios lo levanta. Ese es nuestro Dios bendiciendo a aquellos que le buscan. Ese es nuestro Dios supliendo las necesidades de aquellos que le imploran. Por eso Ana canta a Dios con gratitud, porque en cierta manera ella no es que no tenía, ella tenía abundancia, lo más probable, pero su situación en la que vivía de no tener hijos, se sentía como un pobre, como una menesterosa que comía polvo de la humillación que le hacía, y cómo Dios la levantó y le dio un honor grande con la bendición de su hijo, y no solamente un hijo, sino los hijos que vendieron. Por eso ella se consideraba ese pobre, esa menesterosa, que Dios lo estaba levantando en alto. Y no solamente eso, sino que también nos dice el versículo que por la soberanía, la sabiduría y la providencia de Dios, Él pone a los que quiere en lugares prominentes. Amén. Para hacer sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Cuánta gente busca los puestos? ¿Cuánta gente busca los puestos en el gobierno? ¿Sabía usted que Dios, Él está sentado en su trono y Él gobierna? Él gobierna. Y a veces Él decide que los países corran por su propia cuenta y se elijan los presidentes, los líderes como ellos quieran. Dios da libre albedrío. Pero a veces cuando Él quiere hacer algo, Él interviene. Cuando Él quiere hacer algo, Él pone o quita presidentes, gobernantes. Estamos orando por México. Creo que hoy son las elecciones. México, nuestro México, la situación y los candidatos, ninguno se mira muy prominente ni muy eficaz. En fin, pero al final de todo, Dios, aunque oremos y oremos, Él decide qué va a hacer. Dios está en su trono. Él deja que funcione cada país como ellos quieren. Pero cuando Él quiere, Él interviene. Cuando Él quiere, Él quita y Él pone. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Soberbio. Dios ya le había advertido. Ya se le había dicho. En aquel sueño le dieron la interpretación. Y no se cuidó. Se enorgulleció su corazón por la belleza de ese jardín colgante de Babilonia.
Y en ese mismo momento vino la sentencia: eres quitado del trono y vas a ir allá con las bestias y el rocío te va a cubrir. Y dice que duró 7 años, que tanto fue que andaba como bestia comiendo de lo que le daban. Le creció el pelo como plumas de ave y le crecieron las uñas como de ave. Entonces eso fue 7 años, un rey tan poderoso, altivo, humillado hasta lo sumo. Ya cuando en el capítulo 4 de Daniel dice que este hombre en su locura alzó sus ojos al cielo, y lo más probable que clamó a Dios, pidió perdón a Dios, tomó en cuenta a Dios. En ese momento le fue de vuelta su razón. Y no solamente su razón, lo buscaron, lo afectaron, todo, y volvió a sentarse en el trono de Babilonia, y escribió y dijo que no hay Dios como el Dios Jehová, que Él es el que decide, que quita. Y es algo tan hermoso esa escritura de este Nabucodonosor. Y yo creo que se convirtió de corazón ese hombre, se convirtió con esa experiencia. ¿Quién no? Así mismo, Él decide. A veces interviene, a veces no interviene. Pero nosotros, si queremos un lugar prominente, hay que confiar en Él y esperar en Él. Él lo hará. Amén. Amén. Y luego miren qué bonito termina el versículo 8. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. A Él le pertenece la tierra, que Él creó y afirmó. Miren cómo lo presenta ¿cómo se dice? Cómo nos lo presenta, ¿verdad? Dice que Jehová son las columnas de la tierra. Mencionando como, dando ejemplo como una casa, ¿verdad? Una casa un edificio tiene que tener buenas columnas. Pero si usted se da cuenta, nomás es un lenguaje humano para entender la soberanía, la sabiduría y la providencia de Dios. La tierra no es forma de una casa. Antes creían que era plana, otros creían que era cuadrada, porque muchos navegantes en aquel entonces sabían que si usted iba por el mar lo iba a llevar y ahí se iba a caer al abismo o al espacio. Cuando la Biblia en Job decía la circunferencia, o sea, la Biblia dice que es redonda. Y si usted no se da cuenta porque no lo hemos visto, pero si lo hemos visto en la televisión, así, o que le han sacado fotos a la tierra, se da cuenta que la tierra no tiene ninguna base que la está sosteniendo. No tiene, como volvamos a los griegos, un atlas que la está. ¿Usted sabe el atlas? El que es un gigante, un titán de la mitología griega que castigó Zeus, o sea, se rebeló contra los dioses. Entonces dice que Zeus lo castigó y su castigo era sostener la tierra por la eternidad. Y si han visto es el que está el atlas ahí, ese es su castigo. Ese es su castigo. Pero bueno, sabemos que esa es mentira, ¿verdad? No voy a decir después, ay, pastor, ya enseñando la mitología griega. Pero no tiene un atlas sosteniendo la tierra. No hay un engrane, una maquinaria ni invisible que esté sosteniendo la tierra. La tierra, en medio de todo el espacio de nuestra galaxia inmensa, está suelta ahí. No hay nada que lo detiene, excepto la palabra de Dios. Amén. Excepto que Dios dio una orden, la puso ahí y le dijo: aquí te quedas, aquí día tras día vas a girar en tu propia órbita, van a ser 24 horas, y una vez al año vas a girar alrededor del sol. ¿Cómo se le llama eso? Sabiduría, soberanía y providencia divina. Y ahí está la tierra, ahí la tierra. Solo Dios la puede conmover, solo Dios la puede mover. Amén, amén. No, si Él la sacude, la destruye sin ningún problema. Por eso, damos gloria a Dios porque Dios hizo la tierra perfecta. La firmó, la creó y la firmó. Ahí está. Nada la puede conmover. La va un día a destruir, pero la va a hacer nueva. Pero ese es Dios, Él puede hacer. Así como el alfarero agarra el barro, lo destruye y lo vuelve a hacer, así es Dios. ¿Y quién le puede decir que no lo haga? Y aunque se lo digan,
¿a quién Dios le va a hacer caso? A nadie, porque Él es soberano. Amén. Él es soberano. Él hace y permite lo que Él quiere. Amén. Amén. Por eso, cántico de gratitud a Dios por la sabiduría, soberanía y providencia divina. Amén. Amén. Tercer principio y último. Por cántico de gratitud a nuestro Dios por la preservación y el bienestar de los fieles amigos de Dios. ¿Quiénes son los fieles amigos de Dios? ¿Cuántos fieles amigos de Dios hay aquí? Amén. Nosotros. Amén. La Biblia, Jesús nos dice que ya no nos dio a llamar hermanos, sino como amigos. Somos amigos de Dios. Amén. Es un privilegio. Versículo 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces podemos ver que por su preservación y bienestar, Dios guarda y protege a los fieles. ¿Cuántos fieles de Dios hay aquí? Amén. Si usted es un fiel de Dios, ahí está la promesa. Él guarda los pies de los santos, que no caigan en el abismo, en el hoyo. Dios guarda a aquellos que confían en Él. Dios protege a aquellos que confían en Él. Amén. Y no solamente eso, sino también hay un juicio, porque los malos van a perecer, mas los impíos perecerán en tinieblas, en prisiones de oscuridad, en prisiones que no podrán ser libres si no se arrepienten. Y no solamente eso, Él decide quién será fuerte, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Entre más usted intente, entre más usted quiera ser fuerte, no va a poder a través de sus medios humanos. La única manera que podamos tener esa fuerza en nosotros es confiando en Dios, es dependiendo de Dios, es clamando que el Espíritu Santo nos fortalezca para que de esa manera podamos enfrentar cualquier problema, tentación y salir victoriosos. Amén. Amén. Él decide. No se preocupe tanto, no se desespere en querer ser fuerte. Confíe en Dios, confiemos en Dios y Él nos va a dar la fortaleza que necesitamos en cada situación cuando es necesario. Amén. Porque si nos esperamos nunca podremos lograrlo. Él guarda los pies, Él nos protege, los malos van a perecer. Y Él decide quién es fuerte y quién no. Porque mi fortaleza viene de Dios. Amén. Nuestra fuerza viene de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Gloria. Amén. Amén. Aquí no está hablando David ni un rey. Ana está profetizando sobre un rey que Dios le va a dar ¿qué? Poder. Está profetizando sobre un ungido que Jehová le va a dar le va a exaltar con poder como a ninguno. Pero primero veamos lo siguiente. Por su preservación y bienestar, Dios derrota a sus enemigos. Y no solamente los derrota, también los juzgará y castigará. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Pensamos que el diablo. Bueno, sí. Pero los enemigos de Dios, conforme texto bíblico, en esta ocasión en otras escrituras, son todos aquellos que rechazan a Dios. Dice, los enemigos de Dios son aquellos que desobedecen a Dios, que no toman en cuenta en Dios. Y aunque hablen de Dios, pero sus obras son malignas, son pecaminosas, estos son los enemigos de Dios. Cualquier persona que practica el pecado se considera enemigo de Dios. Pues todos estos enemigos que se levantan, esos hombres orgullosos, prepotentes, altaneros, van a recibir, si no se arrepienten en Cristo, se van a recibir lo que merecen su soberbia,
su altanería, su orgullo. Lo van a recibir. Porque Él los va a juzgar. Dios va a juzgar a todos. A todos. Y eso se llevará a cabo en el juicio del gran trono blanco, donde grandes y pequeños se van a presentar delante de Él y van a ser abiertos los libros donde está la vida de cada uno de ellos. Y al mirar todos sus hechos, y rechazaron a Cristo, rechazaron los 10 mandamientos, rechazaron la profecía, rechazaron a Dios en sus vidas, va a haber otro libro donde se va a preguntar si ese nombre está en el libro de la vida, y automáticamente no va a estar, porque los que están en este juicio, ninguno está en el libro de la vida, pero como Dios es justo, les va a decir el por qué los va a lanzar al lago de fuego. Son sacados del infierno su alma, tienen la segunda resurrección, se une a su cuerpo, y con un cuerpo también ya para la eternidad, por así inmortal también, que van a tener los malos, con su alma van a ser lanzados al lago de fuego. Hoy en día la gente que está en el infierno están con su alma solamente, pero en el lago de fuego van a ser lanzados con alma y cuerpo. Lo dice la Escritura. Él va a juzgar. Él va a juzgar. Por eso nosotros tenemos que entrar no al juicio del trono blanco, sino al tribunal de Cristo. Ahí es donde tenemos que entrar. Ahí es diferente. El tribunal de Cristo no es para condenación, sino para recompensa. El juicio final del gran trono blanco no es para recompensa, es para condenación eterna. Por lo tanto, y terminamos con la última parte, dará poder a su rey. ¿Quién más rey que nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué mejor ungido que Él? A que puede referirse, porque aquí no había rey en Israel todavía. Para que Saúl fuera rey todavía faltaba tiempo. David también. Entonces lo más probable que aquí en el Espíritu, esta mujer, siendo inspirada por el Espíritu Santo, ella profetizó de un rey que Dios le iba a entregar el poder. Jesús, cuando resucita, dice: tengo las llaves del Hades y del infierno, tengo la vida y la muerte, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad el Padre le entregó al Hijo, todo dominio se lo entregó al Hijo. Y no solamente eso, sino también dice el versículo: dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Quién mejor que nuestro Señor Jesucristo para verlo aquí proféticamente? ¿Quién mejor que nuestro Señor Jesucristo? Porque por eso el apóstol Pablo dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por ello? Gloria a Dios, porque Dios sabe lo que hace. Recuerde, por su preservación y bienestar tenemos a Cristo, que es el todo para nosotros. Amén. Él es nuestro Rey. Gloria a Dios. Él es nuestro Rey, Él es nuestro todo. Y tenemos esta bendición, este cántico de gratitud. ¿Por qué yo soy contento? Bueno, hay muchas cosas porque yo estoy contento. Hay muchas cosas porque yo soy alegre, estoy feliz. Pero la principal de todas ellas es que tengo a Cristo en mí. Amén. Eso es lo principal. Eso es lo mejor que nos puede haber sucedido. Antes, un tiempo atrás, yo le decía a mi esposa: tú eres lo mejor, cuando uno anda tú eres lo mejor que me ha sucedido en la vida. Amén. Pero después Dios me habló y dijo que ella no era. Sino era ¿quién? Cristo. Yo le dije a mi esposa: lo siento mucho, ya no eres lo mejor, eres lo segundo mejor que me ha sucedido en la vida. Pero ella no tuvo problema, porque pues sabe que si es Cristo, pues ¿quién se puede oponer a eso? ¿Quién se puede enojar a eso? Nadie. Entonces lo mejor que nos ha sucedido es Jesucristo. Amén. Amén. Eso es lo mejor. Y tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. 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 Por eso, en este momento,
Les pido que se pongan de pie. Parece que los cantos que tenía aquí no van a concordar con... Pero está bien. Vamos a este canto. Este canto, y los que van a participar de la Santa Comunión vayan pasando, ¿no? Aleluya.